Hay partidos que se ganan y hay partidos que se sufren, y hay partidos que se sufren tanto que cuando llega el gol definitivo no sabes si gritar de alegría o pedir una ambulancia. España venció a Portugal 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026 disputados en Dallas, con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 que mandó a la Roja a cuartos de final y puso punto final, de paso, a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo con 41 años. Pero antes de celebrar hay que ser honestos con lo que se vio durante los 90 minutos anteriores, porque esto no fue precisamente una exhibición de fútbol total. Fue un partido cerrado, espeso, lento en algunos tramos, y que durante buena parte del encuentro parecía destinado irremediablemente a la prórroga. Lo que sí hay que reconocer sin discusión es que España fue el equipo ligeramente superior, generó las ocasiones más claras y mereció la victoria por lo mostrado en el campo. Pero merecer no siempre alcanza, y si no llega ese disparo de Merino en el añadido, estaríamos hablando hoy de un empate incómodo y de 30 minutos más de sufrimiento. El gol llegó gracias a una combinación entre dos suplentes, porque Ferran Torres, que había entrado en el minuto 75 en sustitución de Alex Baena, filtró un pase magistral para que Merino, que había ingresado apenas 6 minutos antes, reemplazando a Pedri junto a Fabián Ruiz, apareciera en el área con la frialdad y el olfato goleador que ya demostró en la Eurocopa 2024 contra Alemania en Stuttgart. Merino vuelve a ser el héroe desde el banquillo, vuelve a aparecer en el momento más importante y vuelve a celebrar dando la vuelta al banderín de córner como hizo su padre Ángel Miguel. Una historia bonita dentro de un partido que no siempre fue bonito de ver. Del lado de Portugal hay mucho que analizar, porque esta eliminación no es un simple tropiezo puntual, sino el cierre de un ciclo de fracasos que ya tiene un patrón demasiado reconocible. Portugal ha desperdiciado, durante años, la mejor generación de futbolistas de su historia. Tiene a Vitinha, a João Neves, a Bernardo Silva, a Bruno Fernández, a jugadores de primerísimo nivel en cada línea del campo. Y aún así no ha podido pasar de octavos de final. ¿Por qué? Porque Roberto Martínez propuso en este partido un fútbol espeso y tomó decisiones que cuesta entender. Las titularidades de Juan Félix y Pedro Neto, dos jugadores que no tuvieron prácticamente ningún impacto ofensivo durante su tiempo en el campo, terminaron anulando a los centrocampistas más creativos que tiene Portugal, que se pasaron buena parte del partido sin balón en zonas de influencia. Y encima Cristiano Ronaldo, que con 41 años llegó a este mundial con la carga simbólica de su última oportunidad mundialista, resultó ser exactamente lo que muchos temían. Un jugador estático, sin influencia real en el juego, que ocupó una posición en el 11 que otros habrían podido aprovechar mucho mejor. Cuando Unai Simón paró su remate tras el rechace de Joao Félix en el minuto 37, Cristiano puso cara de no entender qué había pasado. Y esa imagen resume bastante bien lo que fue su noche en Dallas. No hay que ser cruel con un jugador que ha dado tanto al fútbol mundial durante 20 años, pero la realidad es que esta España lo neutralizó con una facilidad que no necesitó de ningún esfuerzo defensivo especial. Diego Costa sostuvo a Portugal con dos paradas espectaculares, primero ante un disparo de Yamal y después desviando un potente remate de Baena que buscaba la escuadra, y Nuno Méndez tuvo el mérito particular de estrellar un disparo en el travesaño de la portería de Simón en la mejor ocasión portuguesa del partido. Pero, más allá de esos destellos, Portugal estuvo demasiado tiempo sin ideas y sin la energía necesaria para inquietar seriamente a España. Hay un detalle que no puede quedar sin mencionar porque habla directamente del estado interno de esta selección portuguesa y de por qué la gestión de Roberto Martínez ha sido tan cuestionada durante todo el torneo. Portugal llegó a estos octavos de final como segunda de su grupo, habiendo goleado a Uzbekistán, pero sufriendo de manera innecesaria para empatar contra Congo y Colombia, lo que le impidió terminar primera y le colocó directamente en la llave de España en lugar de una ruta más accesible que hubiera podido llevarla a cruzarse con Suiza. Esa fase de grupos mediocre ya fue una señal de que algo no funcionaba bien en el bloque, y sin embargo Martínez llegó a Dallas sin cambiar prácticamente nada de lo que había propuesto durante las semanas anteriores. Dentro del partido hubo un momento muy revelador que pasó algo desapercibido entre el ruido del gol final. Cuando Nuno Méndez fue sustituido en el minuto 56 por Nelson Semedo, eh, el lateral izquierdo salió del campo visiblemente contrariado, sin mirar al banquillo, en un gesto que muchos interpretaron como el reflejo de una tensión interna que llevaría tiempo acumulándose. Tampoco ayudó la imagen de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos, incapaz de conectar con el juego, pidiendo balones en posiciones donde no podía hacer daño, mientras jugadores de mayor movilidad y criterio como Gonzalo Ramos permanecían sentados en el banquillo sin recibir ni un solo minuto. Ramos, que había anotado 3 goles en la fase de grupos, no disputó ni un segundo en el partido más importante del torneo para Portugal. Esa decisión
más que cualquier otra de la noche, resume perfectamente el problema de fondo de esta selección. Un técnico que antepone nombres y jerarquías simbólicas a las necesidades reales del equipo en el campo, exactamente el mismo error que ya cometió con Bélgica y que terminó costándole el puesto. El partido ante España fue, en muchos sentidos, el acta de defunción del proyecto Martínez en Portugal. Ahora bien, y esto hay que decirlo con la misma honestidad, España tampoco puede ir a cuartos de final creyéndose invencible después de lo que mostró durante buena parte de este partido, porque hay señales de alerta que conviene no ignorar. La más evidente es el estado de Lamine Yamal, que volvió a ser anulado durante un tiempo excesivo, primero por Nuno Méndez y después por Nelson Semedo, cuando el lateral portugués entró en el minuto 56. Yamal sigue sin encontrar su mejor versión en este torneo, y la falta de acierto en la definición que viene arrastrando desde el debut se volvió a hacer presente en el minuto 16, cuando Rodri filtró un pase extraordinario para que el extremo de Barcelona ganara la espalda de Méndez y llegara en posición inmejorable frente a Diego Costa, solo para disparar demasiado centrado y permitir que el portero lo detuviera sin excesivos problemas. Para un jugador de su calidad, esas situaciones tienen que terminar en gol. También hay que mencionar a Pedri, que firmó una de sus peores actuaciones desde que empezó el torneo, con una imprecisión en el pase que no es habitual en él y que obligó a Luis de la Fuente a sustituirle en el minuto 85 junto a Dani Olmo, precisamente los dos cambios que terminaron generando el gol decisivo. Lo positivo, y hay que reconocerlo, es que Rodri completó su mejor partido del Mundial, recuperando el nivel que le valió el Balón de Oro antes de su grave lesión de rodilla en septiembre de 2024, ganando la batalla del centro del campo y siendo el jugador que más sentido le dio al juego español desde atrás. Y Dani Olmo, durante el tiempo que estuvo en el campo, fue excepcional en la creación entre líneas, aunque su ocasión más clara, un disparo en el primer tiempo, no encontró la dirección necesaria para superar a Diego Costa. Con esta victoria, España avanza a cuartos de final donde le espera el ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica, un cruce que sobre el papel parece más accesible que el que acaba de superar, antes de una hipotética semifinal que podría enfrentarle a Francia, la gran candidata al título, según muchos analistas, y una selección que, con Kylian Mbappé en estado de gracia, representa un desafío de una dimensión completamente diferente a todo lo que España ha encontrado hasta ahora. Y si hay algo que este partido contra Portugal ha dejado claro, es que España necesita mejorar urgentemente en dos aspectos antes de ese posible choque: la contundencia de Yamal en las situaciones de uno contra uno con el portero y la regularidad de Pedri en la distribución del balón, porque contra Francia esos fallos se pagan al instante y sin posibilidad de corrección. De momento Merino vuelve a salvar a España cuando todo apuntaba a la prórroga, Cristiano Ronaldo cierra su historia mundialista sin la final que buscaba y Portugal se despide con la sensación de haber desperdiciado, una vez más, una generación demasiado buena para los resultados que ha conseguido. ¿Creen que España tiene nivel para eliminar a Francia si se cruzan en semifinales? ¿O este rendimiento irregular acabará pasando factura en los momentos decisivos? Déjenme su análisis en los comentarios, dale like si el vídeo les pareció equilibrado, suscríbanse para seguir todo el mundial juntos y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.